La dermatoscopía es una técnica no invasiva que sirve como auxiliar diagnóstico en dermatología. Inicialmente se creó con el fin de analizar estructuras pigmentadas. Sin embargo, su uso para valorar lesiones no pigmentadas ha cobrado importancia en los últimos años, ya que también nos sirve para la visualización e identificación de vasos de morfología característica. Puede ser la clave en el diagnóstico de determinadas lesiones, sobre todo lesiones hipopigmentadas. En este video vamos a analizar estas estructuras vasculares, patrones sugestivos de lesiones particulares y ejemplos de cada una. Primero vamos a detenernos a hacer algunas consideraciones generales. Hay que tomar en cuenta que la identificación y evaluación de estructuras vasculares mediante esta técnica depende básicamente de dos aspectos: el equipo y la técnica que vayamos a usar. Es así que tenemos que considerar el método empleado, es decir, si realizaremos dermatoscopía de contacto o sin contacto. Es preferible realizarla de contacto, sin olvidar que no hay que ejercer demasiada presión sobre las lesiones, ya que esto puede colapsar los vasos y dificultar su identificación. También tenemos que considerar el fluido de inmersión que emplearemos. Podemos usar agua, alcohol, aceite de inmersión o gel. Para realizar específicamente el análisis de estructuras vasculares, es preferible utilizar el gel, ya que al ser más viscoso nos ayuda a absorber un poco de la presión que implica la dermatoscopía de contacto. Por último, tenemos el aumento o el poder de magnificación del dermatoscopio. Se considera que para visualizar estructuras vasculares de forma adecuada se use un aumento de al menos 30 por, ya que vasos pequeños son difíciles de observar a menor aumento. También es necesario tener en cuenta que las estructuras vasculares se visualizan mejor en lesiones hipopigmentadas o no pigmentadas o en la periferia de las lesiones pigmentadas, y que debido a que la dermatoscopía nos brinda una imagen de la piel en un plano horizontal, aquellos vasos que corren de forma paralela a la superficie de la piel podrán observarse como vasos lineales, mientras que aquellos que corren de forma perpendicular a esta se verán como puntos. De igual manera, estructuras superficiales se observarán como vasos nítidos de color rojo y aquellas más profundas como vasos con apariencia rosada y fuera de foco. Hay tres características esenciales que tenemos que evaluar cuando observemos estructuras vasculares. La primera de ellas son las estructuras presentes. La segunda, el arreglo o patrón que adoptan. Y por último, las características clínicas adicionales que nos permitan determinar una lesión tumoral de una no tumoral, es decir, alguna que se deba más bien a un proceso infeccioso o inflamatorio. Una vez que hicimos estas consideraciones, vamos a iniciar con el punto número 1, que es la identificación de las estructuras vasculares. Aquí se observa una representación esquemática de las estructuras vasculares. Es así que tenemos los vasos puntiformes o puntos, los glóbulos o lagunas, los vasos lineales rectos, los vasos lineales irregulares o serpentinos, los vasos helicoidales o en sacacorchos, los vasos en espiral o glomerulares, las áreas rojo-lechosas, los vasos en horquilla, los vasos curvados o en coma, los vasos polimorfos y los vasos arborizantes. Vamos a iniciar con los puntos. Estos son vasos rojos de pequeño calibre parecidos a la cabeza de un alfiler con un diámetro menor de 0.1 milímetros. Se encuentran en una gran variedad de lesiones malignas y benignas, por ejemplo, en melanoma y lesiones inflamatorias como dermatitis y psoriasis. En esta imagen podemos observar del lado izquierdo un melanoma amelánico con múltiples vasos puntiformes en su interior, y del lado derecho una placa de psoriasis también con múltiples vasos puntiformes y escama. La siguiente estructura son los glóbulos, lagunas o áreas, que se definen como masas bien circunscritas, redondas u ovaladas, separadas por septos. Pueden adoptar un color rojo, violeta o negro, sin observarse vasos en su interior. Son frecuentes en tumores vasculares como angioma rubí y angioqueratoma. Aquí vemos dos ejemplos de angiomas en los que se pueden ver claramente las lagunas, en este caso de color rojo, con septos que las separan. La siguiente estructura son los vasos lineales rectos, que como su nombre lo sugiere, son vasos lineales que varían en tamaño y forma.
A manera de ejemplo, se pueden observar en dermatofibroma y melanoma. En esta imagen observamos un dermatofibroma en el que con flechas se señalan múltiples vasos lineales rectos en la periferia y en el centro de la lesión. Los vasos en horquilla, en hebilla, doblados o en asa son aquellos que se doblan sobre sí mismos, dando la apariencia de dos vasos que corren de forma paralela formando asas. Y en lesiones queratinizadas, estos pueden observarse además rodeados de un halo blanquecino. Son característicos de queratosis seborreicas, melanomas o carcinoma espinocelular. En esta imagen vemos un carcinoma espinocelular en cuya periferia se observan vasos en horquilla señalados con flechas. Aquí, otro ejemplo de un carcinoma espinocelular en los que nuevamente podemos ver los vasos en horquilla señalados por las flechas, pero aquí es más evidente el halo blanco que las rodea. Los siguientes son los vasos curvados o en coma. Se trata de vasos lineales curvados, a veces con pequeñas ramificaciones, con uno de sus extremos más ancho. Son muy característicos de lesiones melanocíticas, en especial de los nevos intradérmicos, y se habla de una probabilidad del 94% de un nevo melanocítico si nos encontramos con este tipo de vasos. Aquí podemos observar dos nevos intradérmicos en los que se observan los vasos en coma señalados con flechas. Los vasos lineales irregulares son vasos lineales que varían en forma y tamaño. Su trayecto es irregular. Son más sugestivos de melanoma y de lesiones malignas si hay más tipos de vasos aparte de ellos. Se puede encontrar en lesiones como melanoma o carcinoma vasocelular superficial. En esta imagen podemos observar un carcinoma espinocelular en el que se ven muchas estructuras vasculares, por lo que se trata de un patrón polimorfo, y con flechas amarillas señalamos los vasos lineales irregulares. En esta otra fotografía observamos un melanoma amelánico con múltiples vasos irregulares señalados con flechas. Los vasos helicoidales son vasos irregulares, atípicos, que son característicos de lesiones como melanoma o metástasis de melanoma. En esta imagen de un melanoma amelánico podemos observar un patrón polimorfo en el que destacan vasos lineales irregulares, arborizantes, áreas rojo lechosas y vasos helicoidales, que son los que se ven señalados con las flechas. Los vasos en espiral o glomerulares son vasos de color rojizo, puntiformes, formados por capilares tortuosos, enrollados en estructuras que recuerdan a los glomérulos renales, de ahí su nombre. Estos van a encontrarse en enfermedad de Bowen y carcinoma espinocelular. En esta imagen podemos observar múltiples vasos glomerulares agrupados en un extremo de la lesión correspondiente a un carcinoma espinocelular. En esta otra fotografía observamos una enfermedad de Bowen con múltiples vasos glomerulares que son los que señalamos con las flechas verdes. Las áreas rojo lechosas son áreas poligonales u ovales rojo blanquecinas que contienen vasos. Son muy frecuentes en lesiones malignas como el melanoma. En esta imagen podemos observar múltiples áreas rojo lechosas en un melanoma amelánico y en un carcinoma espinocelular. Los vasos polimorfos son múltiples estructuras vasculares dentro de una misma lesión. Son muy sugestivos de malignidad y podemos encontrarlos en lesiones como melanoma y carcinoma espinocelular. En esta fotografía de un carcinoma espinocelular podemos observar vasos lineales irregulares, áreas blanco-lechosas, vasos de aspecto globular y vasos en horquilla, así como vasos helicoidales, todos presentes dentro de una misma lesión sin un patrón identificable. Los vasos lineales ramificados o arborizantes son vasos de gran calibre que se ramifican en vasos más delgados, similares a las ramas de un árbol. Son muy característicos del carcinoma vasocelular, aunque pueden encontrarse en otras lesiones, como el carcinoma espinocelular y los tumores de anexos. Aquí podemos observar dos imágenes de carcinoma vasocelular con vasos arborizantes en la superficie. Si bien este tipo de vasos es muy sugestivo de carcinoma vasocelular, también podemos encontrarlo en otros tumores. En esta fotografía observamos un carcinoma espinocelular con múltiples vasos arborizantes. Una vez que describimos las estructuras, vamos a analizar los patrones.
que son las disposiciones que adoptan las diferentes estructuras vasculares en la lesión y que son importantes porque, como veremos en las siguientes diapositivas, algunos son muy sugerentes de lesiones específicas. Aquí tenemos una representación esquemática de los patrones. Tenemos el patrón en corona, los vasos agrupados, el patrón serpiginoso o en collar de perlas, el patrón regular, el patrón irregular, radial y en fresa. El patrón en corona está conformado por vasos ramificados en la periferia de la lesión que no cruzan el centro de la misma. Son característicos de lesiones como hiperplasia sebácea y molusco contagioso. En esta fotografía observamos una hiperplasia sebácea con múltiples vasos en corona. Otro patrón es en el que podemos encontrar vasos con tendencia a agruparse en ciertas regiones de la lesión. Este se encuentra con frecuencia en enfermedad de Bowen. En esta imagen observamos numerosos vasos puntiformes que se agrupan en la periferia de la lesión y se señalan con flechas rojas, en un paciente con enfermedad de Bowen. Aquí otro ejemplo de un paciente con enfermedad de Bowen con múltiples vasos puntiformes que se agrupan en las áreas señaladas con círculos. En el patrón serpiginoso o en collar de perlas, los vasos puntiformes están dispuestos en líneas en un patrón que recuerda a un collar de perlas o un rosario. Este es característico del acantoma de células claras. En esta imagen se observa un acantoma de células claras con el patrón en collar de perlas o arrosariado característico. En el patrón regular, los vasos están distribuidos de manera uniforme en toda la lesión. Son característicos de lesiones inflamatorias como la psoriasis. En esta imagen, del lado izquierdo, vemos un melanoma melánico con múltiples vasos puntiformes distribuidos de forma regular, y del lado izquierdo una placa de psoriasis también conteniendo vasos puntiformes múltiples distribuidos de forma regular en toda la lesión. El patrón irregular se caracteriza por polimorfismo vascular sin un patrón específico. Es característico de lesiones malignas como el melanoma. En esta imagen vemos un melanoma hipomelanótico con vasos polimórficos distribuidos de manera irregular a lo largo de la lesión. En el patrón radial se observan vasos solo en la periferia de la lesión, que no ocupan o cruzan el centro de la misma. Es frecuente observarlos en hiperplasias sebáceas. En esta fotografía observamos una hiperplasia sebácea con múltiples vasos lineales distribuidos de forma radial. El siguiente es el patrón en fresa, el cual se caracteriza por áreas eritematosas sin estructura, con áreas blanquecinas heterogéneas y aperturas foliculares prominentes que le dan un aspecto de pseudored. Es característico de las queratosis actínicas, encontrándose hasta en el 90% de estas. En esta imagen vemos una queratosis actínica con el típico patrón en fresa. A manera de conclusión, tenemos que recordar que las estructuras vasculares se van a apreciar mejor en lesiones no pigmentadas, hipopigmentadas o en la periferia de lesiones pigmentadas, y que su visualización y análisis depende de un equipo y buena técnica. Y nunca olvidar que no se debe ejercer mucha presión cuando se utilice la técnica de contacto. Para su valoración se siguen 3 pasos. Identificar las estructuras, luego verificar si estas estructuras forman patrones y siempre tener en cuenta otras características clínicas que nos pudieran orientar hacia la presencia de un tumor o una lesión no tumoral. En esta última imagen vamos a ejemplificar este proceso. Entonces, primero identificamos las estructuras. Aquí vemos vasos en coma, vasos helicoidales, en horquilla, áreas rojo lechosas, vasos lineales irregulares e incluso algunas lagunas, todo lo cual nos integra un patrón polimórfico, sin una distribución específica muy sugerente de un proceso maligno. Y si vemos en la parte inferior de la fotografía, podemos observar que se trata de una morfología tumoral, y una vez conociendo que además es un paciente hombre de edad avanzada con esta lesión de escasos meses de evolución, pues podemos sospechar de alguna lesión maligna, que en este caso fue un melanoma. Finalmente, pues recordar que existen patrones que sugieren fuertemente un tipo de lesión en particular,
Sin embargo, pues no hay alguna estructura o patrón que sea 100% específico, por lo que ante la duda se debe realizar siempre una biopsia.